Bienvenidos al Brunch. Investigamos, luego hablamos. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿No tuviste tiempo de leer las noticias más importantes sobre corrupción e impunidad? No te preocupes, en este podcast te contamos en pocos minutos todo lo que debes saber para mantenerte en la conversación y estar bien informado. Soy Lucía Vergara, integrante de Mexicanos contra la Corrupción, y hoy sábado 25 de abril te cuento lo más importante de la semana. Empezamos este brunch con el caso de Carlos Maldonado, exsecretario de Finanzas de Michoacán, y su presunta relación con una red de vínculos que conecta a su entorno con el empresario prófugo Víctor Manuel Álvarez Puga. Seguimos con la detención del contraalmirante Fernando Farías Laguna, prófugo de la justicia desde agosto de 2025, presuntamente involucrado en una red de corrupción relacionada con el huachicol fiscal. Abordamos también el caso de Lomedic, con su expediente reservado hasta 2028, el cual involucra farmacéuticas, contratos millonarios y dudas sobre posible simulación patrimonial. Después, el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, cuya consulta pública fue tan limitada que parece más un desayuno privado que un ejercicio ciudadano. También abordamos la brecha entre el discurso internacional de democracia y los retos internos de derechos humanos, medio ambiente y política pública. En la capital, el desalojo de inmuebles crece aceleradamente, dejando a familias sin hogar mientras la justicia avanza con lentitud. Y cerramos con la violencia digital y de género contra la periodista Marion Reimers, donde la impunidad también se expresa en ataques en línea y falta de protección efectiva. Así que, ¿ya tienes tu café o mimosa lista? Disfrútala y acompáñanos, que el brunch de hoy viene cargado de poder, justicia y género. Comenzamos este brunch con un platillo que ya conocemos demasiado bien en México, la receta de la cercanía entre poder público y negocios privados, cocinada a fuego lento y con poca transparencia. Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas de Michoacán durante el gobierno de Silvano Aureoles, y su familia habrían vivido desde 2019 en un rancho de lujo de Palm Beach, Florida. ¿El detalle que le da sabor a este platillo? Bueno, el inmueble había sido propiedad del empresario prófugo Víctor Manuel Álvarez Puga, señalado por lavado de dinero y evasión fiscal. Aquí los ingredientes se mezclan bien, quizá demasiado bien. Para ayudarnos a desmenuzar este platillo, hoy nos acompaña Iván Alamillo, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Lo que revelamos en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es la confirmación de que el tesorero del gobierno de Silvano Aureoles, Carlos Maldonado Mendoza, habitó, desde que era funcionario público, un rancho de lujo de más de 15,000 metros cuadrados que le pertenecía al facturero y hoy prófugo de la justicia mexicana, Víctor Manuel Álvarez Puga. En Mexicanos contra la Corrupción ya habíamos publicado en enero pasado que Álvarez Puga había cedido los derechos de ese rancho a una empresa de nombre Reich Holdings Corp. Esa empresa es controlada, coincidentemente, por un hombre que se llama Luis Héctor Rodríguez Pérez, quien fue un subordinado directo de Carlos Maldonado Mendoza en la tesorería de Michoacán. Pues ahora obtuvimos documentos oficiales del condado de Palm Beach, Florida, que básicamente son dos multas, una del 2019 y una del 2022, que comprueban que la familia de Carlos Maldonado Mendoza habitaba en el rancho desde ese año. Pues bueno, su hija, Sandra Maldonado Lara, fue multada en 2019 por conducir exceso de velocidad en las calles de la villa de Wellington, en Florida. En la multa, en la carátula de la multa, se puede ver que los oficiales de tránsito registraron el domicilio de la hija del tesorero en el 4985 de la calle Stables Way, en Wellington. Esa es precisamente la dirección del rancho de Álvarez Puga. En ese momento, cuando multan a la hija del tesorero de Silvano Aureoles, el rancho seguía bajo el poder, bajo el control de Víctor Manuel Álvarez Puga. Tenemos también una segunda multa del 2022, en donde la vuelven a multar por conducir exceso de velocidad, y en esta multa, una vez más, los oficiales de tránsito vuelven a poner o a registrar su domicilio en el 4985 de Stables Way. Esto claramente no solamente es un conflicto de interés enorme que un funcionario público, que un secretario de finanzas de un gobierno estatal haya habitado una propiedad de uno de los personajes más polémicos de los últimos años, que llegó a ser considerado como el rey de las factureras, sino también podría tipificar un posible delito. ¿Y por qué lo digo?
porque en 2017 el gobierno de Silvano Aureoles, a través de la Secretaría de Finanzas, otorgó un contrato de más de 600 millones de pesos para conseguir un sistema de espionaje a la empresa Integra Software. El contrato lo firmó precisamente Carlos Maldonado Mendoza, quien se quedó con el rancho de Álvarez Puga, y por parte de la empresa el contrato fue suscrito por un hombre llamado Raúl García Palacios, quien ha sido precisamente presidente de la Fundación Álvarez Puga y que también ha sido director de asuntos jurídicos del despacho fiscal Álvarez Puga y Asociados. Entonces, claramente, pues el rancho todo apunta a que se trató del pago de un soborno a cambio de este contrato de cientos de millones de pesos que se le otorgó a esta empresa ligada a Álvarez Puga, y después de haber recibido el contrato, pues el ahora prófugo de la justicia mexicana pues le regaló o le cedió este rancho en Florida a Carlos Maldonado Mendoza y a su familia. Gracias, Iván. Y es que, como nos deja ver este caso, en México hay mesas donde los comensales cambian de lugar, pero el menú sigue siendo el mismo: conflicto de interés, redes de poder y movimientos patrimoniales que huelen a café recalentado, pero nunca aclarado. Y pasamos a un platillo que deja un mal sabor de boca, pues fue preparado con ingredientes llenos de ilegalidad. El pasado jueves 23 de abril fue detenido en Argentina el contraalmirante Fernando Farías Laguna, prófugo de la justicia desde agosto de 2025, al ser acusado de formar parte de una red de corrupción relacionada con el huachicol fiscal. Recordemos que en septiembre del año pasado, su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, también fue detenido. Ambos sobrinos políticos de Rafael Ojeda, exsecretario de Marina durante el gobierno de López Obrador. Bueno, Fernando Farías habría sido líder de una red de huachicol fiscal y mantuvo operaciones financieras por más de 15 millones de pesos con compañías de Gilberto Salazar Escobosa, empresario sonorense detenido en Estados Unidos por defraudar al gobierno norteamericano mediante un esquema de exportaciones simuladas. Para hablarnos de cómo operó esta red, hoy nos acompaña Verónica Ayala, periodista de Mexicanos contra la Corrupción. Esta investigación revela que el sobrino del exsecretario de Marina transfirió y recibió millones de pesos de un empresario sentenciado en Estados Unidos. Se trata del recién detenido en Argentina, el contraalmirante Fernando Farías Laguna, sobrino político del extitular de Marina, Rafael Ojeda Durán, y líder de una red de huachicol fiscal, quien mantuvo operaciones financieras por 15 millones de pesos con compañías de Gilberto Salazar Escobosa, empresario sonorense sentenciado en 2013 en Estados Unidos por defraudar al gobierno norteamericano mediante un esquema millonario de exportaciones simuladas. Las transferencias fueron catalogadas como inusuales por la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, y forman parte de la causa penal que la FGR sigue en contra de Farías Laguna y otros miembros de la Secretaría de Marina que integraban la red de huachicol fiscal que el gobierno federal descubrió tras el arribo del buque Challenge Poseidon al puerto de Tampico en marzo de 2025. El expediente al que tuvimos acceso detalla que tan solo en 2025, Fernando Farías Laguna recibió 41 depósitos por 40.3 millones de pesos en sus cuentas personales, de las cuales destaca, entre otras, una operación de 5 millones de pesos que Farías Laguna recibió de la empresa agroexportadora SE. Por su parte, el contraalmirante realizó 59 transferencias por 39.7 millones de pesos, entre las cuales sobresalen 3 operaciones que suman 10 millones de pesos hacia cuentas de la compañía Agronegocio SE. Aunque la causa penal no menciona quiénes son los accionistas o representantes de estas dos empresas, MSCI pudo comprobar mediante una búsqueda en registros mercantiles que detrás de ellas se encuentra Gilberto Salazar Escobosa, quien preside el consejo de administración en ambas empresas, donde sus hijos son accionistas. La causa penal tampoco establece el motivo de las transferencias. Sin embargo, ambas sociedades tienen como objeto social la compraventa y comercialización de ganado, hortalizas, frutas y verduras, así como la inversión en todo tipo de actividad agrícola. El 14 de julio de 2012, Salazar Escobosa fue detenido en San Diego, California, y acusado de 3 cargos de fraude bancario por defraudar por más de $4.4 millones al Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos, el Exim Bank, institución cuya misión es facilitar las exportaciones de productos estadounidenses a través del otorgamiento de préstamos
a compañías extranjeras que tengan la solvencia de comprarlos e importarlos a sus países de origen. El empresario agroindustrial de Hermosillo, sentenciado en Estados Unidos, ha estado ligado al poder político en Sonora y ha sido cercano a los últimos gobernadores. Incluso en su audiencia de detención, su defensa presentó una carta de apoyo del entonces gobernador panista, Guillermo Padres, para dar testimonio de su buena reputación. Muchas gracias, Verónica. Sin duda, el periodismo de investigación es una pieza clave para disminuir la intoxicación de platillos echados a perder. Pasamos ahora a otro plato fuerte, que lleva años en cocción lenta. La Secretaría Anticorrupción decidió ampliar hasta 2028 la reserva del expediente contra Lomedic, empresa vinculada al senador de Morena, Carlos Lomelí Bolaños. Este caso nació en 2019, tras investigaciones publicadas en Mexicanos contra la Corrupción sobre una red de farmacéuticas que obtuvo más de 2,000 millones de pesos en contratos públicos. Algunas empresas fueron sancionadas e inhabilitadas por falsear información, pero el expediente completo sigue guardado bajo llave, como receta secreta. La autoridad dice que abrirlo afectaría el debido proceso, pero la ciudadanía sigue preguntándose cuándo se servirá la verdad. Hoy nos acompaña Valeria Durán, periodista de Mexicanos contra la Corrupción, para darnos todos los detalles. Lo que está pasando con el caso de Carlos Lomelí vuelve a poner sobre la mesa un problema muy serio: la opacidad en investigaciones por posibles irregularidades. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues resulta que un expediente abierto contra Lomedic, una empresa vinculada al hoy senador de Morena Carlos Lomelí Bolaños, fue reservado otra vez, ahora hasta el año 2028. Esto no es menor, porque esta investigación existe desde el año 2019 y ya había sido clasificada una vez en 2021, bajo el argumento de que el caso seguía en curso. Ahora, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno amplió esa reserva por 3 años más. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, pues resulta que viene de una investigación periodística que realizamos aquí en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que publicamos en 2019 y en la que documentamos cómo familiares y colaboradores de Lomelí formaban parte de una red de empresas farmacéuticas que vendían medicamentos a gobiernos y que entre 2012 y 2019 recibieron más de 2,000 millones de pesos en contratos públicos. A partir de esa publicación, la entonces Secretaría de la Función Pública anunció investigaciones y después llegaron sanciones contra algunas de estas empresas, entre ellas Lomedic, Laboratorio Solfran, pero presuntamente por falsear información en licitaciones. Además, hay otro punto delicado: la información contradictoria. Lomelí argumentó en su momento ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que ya no formaba parte de Lomedic cuando ocurrieron ciertos hechos investigados. Sin embargo, documentos revisados por MSCI y su propia declaración patrimonial de 2025 apuntan a algo distinto, que siguió ligado a la empresa durante varios años más, y es justo por este caso que está siendo investigado en el documento que ahora sigue reservado. Entonces, el problema no es solo lo que pudo haber pasado con los contratos, sino que el expediente sigue oculto mientras persisten dudas relevantes sobre la relación del hoy senador con la empresa investigada, y eso, en cualquier democracia, debería de preocuparnos. Gracias, Valeria. Y mientras tanto, la sensación es clara. Hay expedientes que no se enfrían, solo se esconden en la alacena. Seguimos con un platillo que se supone debía ser comunitario, pero terminó de servirse en porciones muy reducidas. El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, que definirá el rumbo de la capital por los próximos 20 años, ha sido criticado por su consulta pública, opaca, limitada y poco representativa. Aunque la Constitución pide participación ciudadana, organizaciones, vecinos y pueblos originarios denuncian que este brunch democrático se sirvió sin invitados suficientes. Poca inclusión, poca transparencia y casi nula incidencia real en el resultado final. En otras palabras, un brunch donde la ciudadanía pone los platos, pero no decide el menú. Hoy nos acompaña Amaranta Villa, investigadora de Mexicanos contra la Corrupción, para hablar de este tema. La Ciudad de México atraviesa un proceso crucial para los próximos 20 años, la elaboración de su Plan General de Desarrollo. Este proceso tenía que ser fundamentalmente participativo, como se señala en la Constitución de la Ciudad de México, y como se espera que sea la deliberación de un documento tan importante para las visiones que confluyen en la ciudad. Sin embargo, lo que ha caracterizado a la consulta pública de este documento ha sido la opacidad, la centralización y la falta de incidencia real para modificar el proyecto.
Esto ha llevado a la inconformidad y movilización por parte de organizaciones civiles, vecinales e integrantes de las comisiones de participación ciudadana, COPACOS, que han cuestionado la forma en la que se ha conducido el proceso y su preocupación por algunas propuestas que se consideran regresivas y centralistas. ¿Cuáles son estas propuestas? Bueno, por un lado, las casas de gobierno, que tienen una perspectiva de centralización del poder y de los recursos por parte del gobierno de la Ciudad de México, restándole poder a las alcaldías e incluso a los COPACOS. También se ha propuesto el rediseño de los COPACOS y restarles facultades, lo cual va en contrasentido a los mecanismos de participación ciudadana que se han logrado alcanzar en la ciudad. Ante la propuesta de rediseñar los COPACOS, la presión y movilización social tuvo resultados favorables, ya que el gobierno capitalino anunció que su intención no es eliminarlos. En el caso de la política de vivienda, el proyecto plantea uso de suelo mixto y procesos de redensificación. Esto podría incrementar los desarrollos inmobiliarios y con ello generar un incentivo para la corrupción y la discrecionalidad en la asignación del uso del suelo. Ante esta situación, integrantes de COPACOS, organizaciones civiles e integrantes de pueblos y barrios originarios plantearon que, más allá de una ampliación del periodo de consulta, el proyecto se retirara para volver a iniciar de cero, bajo condiciones que sí garanticen la certeza, la transparencia, la participación y la incidencia real. El saldo de esta consulta pública fue de marchas y manifestaciones de estos sectores opositores. La posibilidad de que los grupos inconformes presenten amparos y 9.828 firmas ciudadanas exigiendo a la jefa de gobierno y al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva la reposición de la consulta sobre el Plan General de Desarrollo. Los foros de consulta resultaron más un ejercicio de validación de los planteamientos hechos desde el gobierno que un espacio para el cuestionamiento. La participación de la ciudadanía capitalina fue mínima. Apenas se recibieron 12.822 propuestas recibidas a través de la plataforma Plaza Pública. Lo atropellado de este proceso levanta cuestionamientos sobre si el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México logrará ser un documento legítimo, representativo, o si más bien será impuesto y obedecerá a una sola visión planteada por el actual gobierno de Morena en la Ciudad de México. De aprobarse el documento sin mayores modificaciones, corremos el riesgo de que las y los chilangos nos enfrentemos a un desarrollo inequitativo, con un crecimiento de desarrollos inmobiliarios sin control que afecten el acceso a recursos y servicios públicos y con derechos acotados. Gracias, Amaranta. Y lo que queda en la mesa es una pregunta muy incómoda. ¿Quién está tomando las decisiones de esta ciudad? En este brunch seguimos con un contraste que, como café sin azúcar, deja un sabor difícil de ignorar. La participación de Claudia Sheinbaum en foros internacionales en defensa de la democracia contrasta con la realidad en México, en temas de derechos humanos, medio ambiente y política exterior. Un discurso que suena impecable en la vajilla internacional, pero que en casa enfrenta críticas por sus inconsistencias. Para analizar este tema, nos acompaña María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acudió la semana pasada a la cumbre en defensa de la democracia que tuvo lugar en Barcelona. En ella se habló, en efecto, de la democracia y de los peligros que la acechan. Tienen razón los mandatarios que asistieron a esa cumbre y que avalaron a Lula, el presidente de Brasil, cuando dijo que la democracia no puede darse por sentada. Y vaya que México lo sabe. Tienen razón también los asistentes a la cumbre en eso de que el eje ya no es derechas e izquierdas, sino demócratas y antidemócratas. Difícil estar en desacuerdo con los planteamientos de la presidenta de México en la cumbre. ¿Quién no reclama soberanía? ¿Quién puede estar en contra de la diplomacia? ¿Quién del multilateralismo y del derecho internacional? ¿Quién no condena las invasiones unilaterales? ¿Quién no está a favor del medio ambiente? Y sobre todo, ¿quiénes de nuestros escuchas no están en favor de la democracia? La mayoría también repudia, o cuando menos desaira, los experimentos de la ultraizquierda o la ultraderecha. Concuerdo con todos esos planteamientos, pero tengo algo que decir, y eso es que por casa se empieza. México, el primero.
¿Qué credenciales tiene nuestro país para pedir que el 10% de los recursos que se utilizan en armamento se usen para sembrar árboles, sembrar vida? Dijo Claudia Sheinbaum, cuando el capricho del Tren Maya costó entre 7 y 10 millones de árboles, en donde la deforestación fue de más de 6,000 hectáreas, la perforación de las cuevas y cenotes para colocar pilotes de concreto que contaminaban el acuífero subterráneo y la afectación de especies nativas, cuando han asesinado a más de un activista ambiental o los han desaparecido. ¿En dónde quedó el principio de no intervención que tanto proclama la 4T cuando la presidenta sostiene una cartulina que dice Cristina libre, refiriéndose a la expresidenta de Argentina, y que reza Cristina libre, refiriéndose a la expresidenta de Argentina, y le dice a los micrófonos fuerza Cristina? A María Corina Machado, luchadora por su país, por Venezuela, ni una palabra. Ni ahora, ni cuando ganó el Premio Nobel de la Paz. Apoyar a una expresidenta condenada por corrupción, ¿está bien? Apoyar a María Corina es intervencionismo. Vaya, ¿dónde la condena Rusia y dónde el apoyo a Ucrania que lucha por su soberanía territorial? ¿En dónde quedó el derecho internacional cuando se descalificó rotundamente el informe del Comité contra la desaparición forzada de la Organización de las Naciones Unidas? ¿En dónde quedó la condena al régimen de Maduro y ahora de Delcy Rodríguez o a la dictadura del gobierno cubano? Porque no nos hagamos bolas. Hasta donde sé, ningún mexicano está en contra del pueblo cubano, sino en contra de la dictadura que los gobierna. ¿Cómo sostener el respeto a los derechos humanos cuando en México se violan todos los días y se quita a la ciudadanía derechos fundamentales frente a la autoridad? Sobre todo, ¿cómo formar parte de un movimiento en favor de la democracia cuando en los últimos 8 años lo que hemos tenido es un debilitamiento, por decirlo suavemente, de esa misma democracia que se presume en los discursos y se desecha en la práctica? ¿Cómo defender la democracia en un foro internacional cuando en casa el régimen se ha convertido en un manual del populismo y de la autocracia electoral, aunque en los discursos se le aderece con el adjetivo de izquierda? Por eso, como digo, por casa se empieza. Gracias, María Amparo. Y es que la democracia, como el buen pan, no solo se presume, se amasa todos los días. Cambiamos ahora a un tema que duele más que un café derramado sobre la mesa. En la Ciudad de México, el despojo de inmuebles ha aumentado 218% en 5 años, según la Fiscalía Capitalina. Entre abril y diciembre del año pasado se registraron más de 4,000 denuncias, es decir, casi 15 casos diarios. Uno de los más alarmantes ocurrió en enero de 2024, cuando 50 familias fueron desalojadas en un inmueble en La Merced, en el centro de la Ciudad de México. Los afectados denuncian irregularidades y posibles fabricaciones de delitos para justificar el desalojo. Hoy nos acompaña Isabel García, una de las personas afectadas. Pues, ¿cómo ha cambiado mi vida desde el desalojo? Ha cambiado demasiado porque pues nos desalojaron sin un argumento, sin ningún papel que nos dijeran que era un desalojo. O sea, a nosotros nos dijeron que nada más era un cateo, que porque supuestamente así lo habían dicho, era un cateo. Pero en el momento en que nos bajan, ya ponen sellos, digo yo, ¿cómo no? No nos dejan sacar papeles, no nos dejan sacar ropa, no nos dejan sacar cobijas, no nos dejan sacar nada. O sea, es en un momento de desesperación. Tanto por mí, tanto por mis hijos, tanto por mis nietos, fueron muchas cosas, fue mucho cambio. El estar aquí es muy inseguro por los vehículos, porque luego pasan muy loquillos y nos han tirado las tarimas. Es una inseguridad muy fea estar aquí. Y le digo, no por uno, porque ya uno ya ha vivido muchas cosas, ¿no? Los niños más que todo son los que ahorita están sufriendo esto. Entonces ahorita pues el gobierno ponerse a ver bien las cosas tal cual son. O sea, porque no es justo que nos tengan viviendo aquí en la calle. Estar viviendo aquí es no poder comer bien. Tenemos que comer algo que se tiene que terminar por los animales que hay. O sea, muy feo. Es muy feo estar acá. Más que todo la fiscalía, porque fue la fiscalía la que Fidampo, que fue la que vino y supuestamente era un cateo. Ya el último, pues ya después que nos habían bajado, ya nos dijeron que era un desalojo. No es justo lo que nos están haciendo nosotros como familia. Y no nos da ninguna respuesta. O
sea, aquí hemos sufrido demasiado, hemos sufrido inundaciones, hemos sufrido fríos, hemos sufrido de todo. Lamentable, desgraciadamente, uno de mis nietecitos estuvo internado como 20 días, le estaba dando neumonía. O sea, y eso el gobierno no lo ve. Gracias por contarnos tu experiencia y tu sentir, Isabel. Esperamos que todas las familias afectadas cuenten con el apoyo necesario. Y cerramos este recorrido con un tema que ocurre en otra mesa, la digital, pero con consecuencias muy reales. Mientras el país se prepara para recibir el Mundial de Fútbol, la realidad es que muchas mujeres periodistas que cubren temas deportivos siguen enfrentando agresiones por ocupar un espacio que durante mucho tiempo perteneció únicamente a los hombres. En este terreno, la violencia no solo busca silenciar voces, sino también cuestionar su legitimidad. Se pone en duda su conocimiento, su capacidad y hasta su derecho a estar ahí. Lo que debería ser un debate deportivo se convierte con frecuencia en un campo de hostilidad, donde los ataques personales sustituyen a los argumentos y donde la exposición pública amplifica los riesgos. Prueba de ello es la periodista y activista Marion Reimers, quien ha enfrentado más de 15 años de violencia de género en forma de ataques digitales, amenazas y acoso. Aunque obtuvo una sentencia histórica para integrarse al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, el Estado no ha cumplido y la medida sigue pendiente. Para hablarnos sobre los obstáculos a los que se ha enfrentado Marion, hoy nos acompaña Raquel Charqueño, abogada de derechos humanos e integrante de Perteneces AC. El Mundial de Fútbol empezará frente a un escenario de violencia digital en contra de las mujeres, especialmente quienes se encuentran inmiscuidas profesionalmente en este deporte, que es un espacio hiper masculinizado y que ello ha provocado que se crea que son espacios, puntos de encuentro, actividades exclusivas para los hombres, en los que se busca que las mujeres queden excluidas por esta propia creencia histórica. Por eso, en este momento es sumamente relevante hablar del caso de Marion Reimers, que no es un caso aislado, sino que habla de una geografía de la violencia digital en México. No es más que un continuum de la violencia que se vive en lo tangible, en lo material, en lo físico, pero que sí traspasa esa realidad para irse a las redes sociales, a esa otra forma de vida que llevamos todas las personas. El caso de Marion Reimers comienza con campañas de desprestigio en contra de ella, de su carrera, de su trabajo, buscando sacarla de los espacios donde era comentarista deportiva. Recordemos que ella fue la primera mujer en narrar una Champions League y pues desde ahí comenzaron estos ataques en redes sociales. A partir de ahí provocó en ella, como lo ha hecho público, un montón de consecuencias en su vida, como lo fue este daño psicológico, de pérdida de oportunidades, económico, en el que pues ha tenido que soportar comentarios, señalamientos que sus colegas hombres no han visto o no han vivido en la misma medida. Lo relevante es que aun y cuando existe este contexto, y que también lo hemos visto con otras jugadoras o personas justo que están en este ámbito deportivo, como lo vimos con la árbitra que ha sido anunciada como la cuarta árbitra en dar un arbitraje en este deporte dentro de un mundial, Katia García. Vimos cómo también ella vivió mucha violencia digital y ha vivido. Y con estos casos, pues es importante decir que aún y con este contexto, insisto, lo relevante es que no hay políticas públicas, no hay una normativa que ayude a localizar a quienes están dirigiendo estas campañas coordinadas de odio, de bots, para que las aplicaciones o proveedores se hagan responsables de lo que les toca de investigar, de hacer contranarrativas, de incluso tomar las redes como un medio de educación para prevenir esta violencia digital. Y es ahí donde entramos nosotros como abogadas de Perteneces y acompañamos a Marion para pedir políticas y medidas urgentes en contra de esta violencia digital ante un mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos que no fueron otorgadas y en donde más bien se le revictimizó diciendo que lo que vivía en redes sociales era una consecuencia de sus propios comentarios. Vaya forma de responder a una solicitud urgente.
Cuando presentamos esta solicitud y al tener esta negativa, pues acudimos a los tribunales y es ahí cuando le otorgan una primera resolución en el que reconocen que el ser mujer y se le añada la intersección de ser mujer lesbiana coloca a Marion en una situación de vulnerabilidad y provoca que se analice su caso de manera diferenciada y que ante los hechos narrados era evidente que necesitaba medidas de protección. Y con esto Marion logra en un primer momento que se reconozca la violencia digital que viven las mujeres, que existe, que debe ser nombrada, que hay ausencia de políticas y ahora pues estamos en búsqueda de que se legisle, que el mecanismo responda ante esta solicitud que muestra estas tantas realidades de muchas mujeres que se viven y que al Estado mexicano no le alcanza para responder porque en lugar de tomar las medidas se niega a hacerlo y a seguir litigando como ha pasado en este proceso. Entonces ahora frente al mundial lo que se pide en el caso de Marion y de todas las mujeres que están en estos ámbitos masculinizados y que han vivido estas violencias es que cese la violencia, pero sobre todo que el Estado se haga responsable de lo que le toca para que las mujeres vivan libres de violencia digital. Y en lo particular, que Marion pueda contar con las medidas que tanto le han negado un mecanismo y que a partir de su caso se inicie todo un proceso para que todas las mujeres logremos estar libres de esa violencia en estos espacios digitales. Gracias, Raquel. Y ojo, al decir esto, no estamos sugiriendo que la violencia afecte únicamente a las periodistas deportivas. Las agresiones contra la libertad de expresión atraviesan a mujeres que cubren cualquier fuente. Por el simple hecho de ser mujeres, enfrentan descalificaciones, acoso y diversas formas de violencia que siguen normalizándose dentro y fuera de los espacios informativos. Y con todos estos temas, terminamos por hoy. No olvides compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado y sumarte al combate contra la corrupción y la impunidad. Hasta el próximo brunch. Esto fue El Brunch. Investigamos, luego hablamos. Producción y dirección, Lucía Vergara. Guión y contenido, Janine Baquerí. Voz, Verónica Ayala. Gestor de entrevistas, Ricardo Alvarado. Asistentes de producción, Iván Cerón y Emanuele Aguilar. Diseño de portada, Paola Calvo. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.